Excelente. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, hola. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos para que vaya ingresando toda la gente y vamos a comenzar. No, sí, está bueno. Sí, se ve bien. Todavía no lo apliquemos. Después de que nos presentemos, damos inicio con esta actividad. Paola. Sí, le estoy comentando a Pablo por interno que todavía no lo comparta. Eso, sí. Saquemos de esa primera Nosotros parte. vamos a decir. Eso, muchas gracias. Ahí estoy viendo que van ingresando ya. Funcionó la prueba, al menos. Estamos. Buenas tardes. Perfecto. Hola. Buenas tardes. Un gusto, María Eugenia. ¿Cómo anda, María Eugenia? Qué alegría Todo bien. verte. Igualmente, gracias. Hola, buenas tardes. Qué rico ver a una gran cantidad de profesores acá reunidos. Veo por allí unas fotitos. Les sugeriría, por favor, especialmente a los profesores que enciendan sus cámaras. Es importante que establezcamos contacto entre nosotros también, así como le pedimos a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias para aquellos que están encendiendo sus cámaras. Yo agregaría, Hilda, si me permitís, que con el nombre pueden incorporar uy, si son de Uruguay o algo, si son de Chile, no sé si la palabra Chile, ahí según qué tanto quieran compartir, sobre todo para que entre ustedes empiecen a ver desde los lugares tan distintos y distantes de los que nos Me acompañan hoy. parece excelente, Guillermo. Muchas gracias. Bien, entonces en configuraciones podemos allí cambiar el nombre y al lado de nuestro nombre y apellido ponemos al lado entonces el lugar desde donde venimos. Eso yo no lo sé hacer. Configuraciones. Hilda, ¿Sí? ¿Escucho? ¿me dice cuándo están listos para que comencemos? Perfecto. Cuando quieran. Cuando quieras, ¿Sí? Paola, estamos listas. Estamos listos. Ok, vamos a comenzar. Ojalá que todos pudieran hacer el cambio de nombre para que vayamos conociéndonos, aunque sea de manera virtual, saber de dónde somos, si de Chile o de Uruguay. Yo ahí lo hice, Paola. ¿Dónde se hace? Tiene que pinchar en su foto, ponen los 3 puntitos y dice rename y ahí lo cambia. Para el que no lo sabe. Ahí la Sonia está complicada, parece. Sí. Ahí, los 3 puntitos, 3
puntitos en la imagen, abajo al último, rename, y lo cambiamos. ¿Ya? Apaguen sus micrófonos, por favor, para que demos comienzo. No, dile que Ya. Vamos a comenzar entonces. Muy bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Paola Vidal. Yo soy la coordinadora de la comunidad de aprendizajes de Magallanes, del programa ISEC de la Universidad de Magallanes. Esta tarde he invitado a mis profesores, colegas, profesores de todas las edades. Tenemos aquí educadoras de párvulo, que son los más pequeñitos, tenemos de enseñanza básica, que ustedes le llaman primaria, secundaria, enseñanza media y de enseñanza superior. Estamos muy contentos de recibir también a colegas de Uruguay, que también me comentaba el profesor Guillermo, que son también de distintas edades, distintas asignaturas, así que está bien enriquecedor este encuentro. Vamos a comenzar por presentar a estos dos profesores destacados. Tenemos a la profesora Hilda Carrera, profesora conocida en nuestra región, muy querida. Les cuento que ella es profesora de Biología y Química del Liceo María Auxiliadora de nuestra ciudad. Ha desarrollado investigación científica escolar y es colaboradora activa en diversas instituciones científicas con intereses en la educación, destacando la Universidad de Magallanes con sus programas Explora, ISEC y Gaia Antártica. Centros de investigaciones como Alacaluf, SA, SECUA y el Instituto Antártico Chileno, entre otras. Además, fue docente académica relatora y diseñadora del módulo Diseño de Recursos Educativos del programa ISEC del Ministerio de Educación y Universidad de Magallanes en las cohortes 1, 2 y 3. Actualmente es formadora de mentores para el acompañamiento docente del Ministerio de Educación y Fundación Impulso Docente. También nos acompaña el profesor Guillermo Cerdeña Guerra, quien es uruguayo, es profesor de matemáticas, egresado del Centro Regional de Profesores del Suroeste. Su trabajo como docente de educación formal abarca todos los niveles de educación, destacando ser referente de aprendizaje basados en proyectos para el Departamento de San José, donde es parte de la dirección del equipo de Cultura Científica, Dirección de Educación del Ministerio de Uruguay. Él nos dará el taller Cómo transformar la frustración a motivación en nuestras aulas en pandemia. Ambos se conocieron al ser invitados por el Instituto de las Américas a ser parte de Enseñando a la próxima generación de científicos, taller profesional para instructores STEM, en la Universidad San Diego, La Joya, en California, Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida a estos dos profesores destacados, muy queridos, y que hoy se encuentran para brindarnos un poco de sus experiencias y apoyar también la labor que estamos haciendo todos nosotros desde Uruguay, Chile, en estos tiempos de pandemia que a todos nos ha sorprendido y hemos tratado de buscar las mejores estrategias para hacerlo lo mejor posible. Así que les dejo la palabra a la profesora Hilda, al profesor Guillermo para saludar y dar inicio a este hermoso taller. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un gusto tremendo poder contar, ¿no es cierto?, en esta reunión con más de 30 participantes y principalmente hacer un encuentro visual, ¿no es cierto?, en dos localidades que estamos bastante lejos, pero cerca a la vez, ¿ya? Tal como es el caso de Chile. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Punta Arenas,
una de las ciudades que se encuentra más al fin del mundo, de hecho así incluso es nuestro eslogan presentativo, ¿no es cierto? Y a la vez también compartir con profesores, ¿no es cierto?, de Uruguay, donde tenemos un denominador común, que es justamente los estudiantes, y también quizás ver qué estrategias o metodologías nosotros hemos ido empleando durante el desarrollo de nuestras prácticas, que obviamente como tales, ya en muchas ocasiones nos pueden causar algunas situaciones dentro de la que nosotros podemos encerrar la palabra frustración. Entonces, para dar inicio a la actividad, ¿cierto? Y el taller que va a dar el profesor Guillermo, voy a solicitar que respondamos en un Mentimeter, ¿cierto? Vamos a dar un código. Aquí, por favor, Pablo, comparte el link en el chat. Vamos a pinchar entonces acá el código. Perfecto. Esto lo pueden hacer directamente desde el computador, también pueden hacerlo desde el celular, no hay problema. Muchas gracias, Pablo. Donde vamos a solicitarles que nos escriban cuál es el sentimiento que más relacionas con la palabra frustración. ¿Ya? Vamos a pedirles entonces que puedan acá mencionar, ¿no es cierto?, hasta 3 sentimientos. Me gustaría, Pablo, que si pudiéramos ver la página donde están apareciendo ya las respuestas de los colegas. Dale play arriba. A ver, por allí vamos a empezar a observar. Van 7 personas respondiendo, 9 personas, y como podemos observar, comienzan a aparecer ahí varias palabras. Estancamiento, temor, tristeza, donde la angustia es la que está siendo más repetida. El sentimiento de la angustia, vemos entonces de que se nos está acercando, ya llevamos 11 profesores, 19, pena, rabia, estancamiento, enojo, ira, pánico, estrés. ¿Quién no ha sentido estos sentimientos, no es cierto?, cuando estamos frente a una frustración? 21 personas van respondiendo, donde podemos evidenciar, ¿no es cierto?, de que hay 3 palabras que están haciéndose más repetitivas dentro de este grupo. 22 personas. Perfecto. ¿Qué te parece, Guillermo, el resultado que estamos obteniendo en esta encuesta? Bueno, impresionante. Primero, mientras completan un poquito más, y a modo primero agradecer a la Universidad de Magallanes haberme invitado para esta instancia tan linda, que nunca me han hecho una presentación tan impresionante, Dios mío, un profesor más. Simplemente, yo les cuento, soy profesor de matemática del departamento de San José, soy, como decían ahí, referente de aprendizaje basado en proyectos de este departamento, pertenezco al equipo de cultura científica, pero hoy en realidad vengo un poco desde un rol distinto que ha tocado varias partes de mi vida, que es el de investigador, y un poco basado en este tema que es el tema de la frustración. Ahí, primero, más allá de agradecer a la universidad, bueno, a todos los colegas también que se sumaron. Uruguay, en esta ocasión, nos acompañan docentes de todos lados, porque nos acompañan desde la costa este, desde Rocha hasta Mercedes, Soriano, Colonia, desde la capital, Montevideo, San José, Canelones. Tenemos muchísimas localidades representadas. Tenemos maestros de educación primaria, de preescolar, tenemos estudiantes de profesorado, profesores de biología, de química, de inglés, de matemática. Así que en toda esa diversidad, lo primero que quiero comentarles es que todo lo que surja de este taller
que lo devuelvan y que me retribuyan en esto. Esta es una investigación que llevó 2 años, abarcó más de 1.200 alumnos, y cada vez que hago una presentación sobre esto, porque además seguimos investigando este año, esas pequeñas cositas que me dicen nutren la investigación y le dan un nuevo giro para que en la nueva etapa de la investigación se pueda enriquecer un poquitito más. Entonces, nada, invitarlos a que se animen a participar, a preguntar, a cuestionar y demás. Bien, entonces, viendo ahí, angustia, tristeza y rabia son las 3 más grandes que estoy viendo. Después un montonazo de sentimientos que aparecen ahí de todo: resignación, nervios, desafío, ansiedad, negación. Qué interesante. Bueno, con esto tenemos de todo para participar. Les agradezco. Capaz que podemos pasar a compartir otra parte de la pantalla y esto lo retomamos al final, ¿te parece, Pablo? Buenísimo. Bueno, todos me escuchan bien, ¿verdad? Bien, buenísimo. Entonces, bienvenidos entonces. Les cuento, les paso y les pregunto, mientras vamos viendo alguna diapositiva cortita. A mí me gustan las diapositivas que tengan un poquito contenido, porque me gusta hacer énfasis en lo que voy diciendo y no que vayan leyendo, porque si es para leer, siempre tengo esa sensación de que para eso nos mandan el texto y ya está. Entonces la idea es conversarlo. Esta investigación, que tenía este nombre cuando la trabajamos con Chile, arrancaba en un poquito esta pregunta: ¿qué es la frustración? Les pregunto y les animo a que me conteste alguien, ¿qué les parece que es la frustración? Ya lo asociamos a un montón de sentimientos. La diapositiva. ¿Cómo? La diapositiva no se ve. ¿No se ve? No, se ve todo pequeño, su escritorio. Sí, tienes que darle... Sí, para que se ve que Correcto. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien, entonces, les preguntaba, ¿qué es la frustración? Detalles técnicos. ¿Alguien que se anima a definir frustración? Eso, vamos a solicitar aquí a los participantes que, abriendo micrófono, puedan compartir voluntariamente alguna respuesta. ¿Qué es lo que sería entonces la frustración? Ya identificamos al menos los sentimientos que están asociados. A ver, voy a hacer una llamada directa. Le voy a solicitar, si no, a la señorita Karen Vera, si nos podría comentar qué es lo que es la frustración. Ya, mira, para mí la frustración es un sentimiento, como se describió en todo el Mentimeter, que finalmente trae pena, trae tristeza, porque no puede satisfacer una necesidad. Mi necesidad, como estamos enfocados en el aula, no puedo hacer que entiendan un contenido. Haga lo que haga, entonces eso trae frustración, trae tristeza, trae impotencia, no sé si rabia. En mi caso personal, me da pena, me da lata, como que pucha, y es cuando uno se empieza a plantear en términos bien coloquiales: ¿seré tan penca que no me entienden? ¿Seré yo el problema? ¿Son ellos? ¿Somos todos? ¿Es la pandemia? Entonces, yo creo que de ahí parte un cuestionamiento que de ahí no para. Y un constante. Muy bien. ¿Ven ahí la diapositiva? ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, es verdad, estoy de acuerdo con la compañera Karen. Y vamos a arrancar y les cuento cuál es el recorrido que vamos a hacer. Primero vamos a definir esta idea, la de concepto, y sobre todo el concepto de frustración sistemática, para ver cómo la reconocemos, qué características tiene, y después pasar a la parte de cómo la trabajamos en el aula. Así que la idea es hacer ese recorrido. Entonces, esto inicia con Bruce Obermeier y Martin Seligman a mediados de la década de los 60, donde un grupo de psicólogos encabezado por Martin Seligman realiza una secuencia de experimentos con animales, porque en esa época, en la mediados de la década de los 60, era válido hacer investigación con animales para después hacer una transposición a los seres humanos. Ahora no es habitual, pero la experimentación que hizo es tan clara que la vamos a ejemplificar directo de los creadores de la definición,
de indefensión aprendida, que si ustedes lo buscan por ahí, lo leen. Indefensión parece que hasta uno lo está leyendo mal, parece que lo está diciendo mal, pero indefensión viene de sentirse indefenso. Y Bruce Obermeyer lo que hace es, trabaja en dos fases, y trabaja con perros. En una primera fase, trabaja con perros separados en dos tipos de jaulas distintas. Ambas jaulas tienen en el suelo una malla metálica que podían electrificar a voluntad, y de forma azarosa los perros que estaban allí recibían descargas eléctricas no mortales, pero que sí le causaban un enorme sufrimiento. La diferencia en la fase 1 es que los que estaban en una de las jaulas tenían la posibilidad de tener una palanca, un botón, un interruptor, que cuando lo apretaban podían cortar el circuito eléctrico y dejar de padecer. En una segunda fase, lo que hace Martin Seligman es pasar a todos los perros a un tipo similar de jaula, que tenían la mitad del suelo con la misma malla que podía ser electrificado, un muro que el perro podía saltar, y del otro lado, del lado derecho, como está acá en la imagen, un piso que no se electrificaba. Y descubrieron que los perros que en la primera fase estaban en esta jaula, que después de varios días de recibir descargas podían ir y apretar la palanca y ponerse a salvo, cuando los pasaban en la segunda fase, este tipo de jaula, lo primero que hacían cuando recibían una descarga era ir a buscar la palanca, tratar de tocarla y dejar de sufrir. Cuando no la encontraban, eventualmente saltaban hacia el otro lado y se encontraban a salvo. Entonces cada vez que recibían una descarga, podían saltar y quedar a salvo del otro lado. Pero lo interesante era que los perros que en la primera fase estaban en las jaulas que no podían cortar el circuito eléctrico porque no tenían interruptor para hacerlo, cuando estaban en esta jaula, cuando recibían la descarga, se quedaban inmóviles. Se quedaban en el mismo lugar, porque habían entendido de cierta forma interna que el sufrimiento era parte de lo que les estaba sucediendo y que no había nada para poder hacer al respecto. Y Martin Seligman define justamente la indefensión aprendida como la condición ante la que cualquier ser humano o animal aprende a comportarse de forma pasiva en un entorno que le resulta adverso, pero con la percepción subjetiva de que no puede cambiar el entorno, aunque en realidad sí tenga posibilidad de cambiar. Y se dieron cuenta que los sujetos de investigación, en este caso los perros, desarrollaban un síndrome caracterizado por un marcado déficit para iniciar conductas nuevas, para relacionarse con parejas que estuvieran en celo, se movían menos y manifestaban siempre ansiedad y tristeza. Y aunque el alcance de la indefensión aprendida es de la psicología clínica, se perfila como un modelo de depresión y se encuadra dentro de lo que Skinner define como condicionamiento operante, que en realidad tiene un fin evolutivo y un sentido muy amplio y muy simple. Ayuda a que las personas o los animales, dejemos de tener actitudes que nos llevan a la insatisfacción y propiciemos más las que nos llevan a la satisfacción. Así que esta es un poco la base de cómo se empieza a generar este sentimiento, que lo podemos reconocer en situaciones de violencia doméstica, cuando es tal el grado de reducción de la víctima que muchas veces optan por vivir con un agresor, aunque su vida corra peligro. O en el máximo, en la máxima expresión de indefensión aprendida de la historia, en los campos de concentración nazi, donde decenas de soldados podían contener a miles de personas. Y a veces, si ustedes han visto películas del orden de la lista de Schindler o del niño de pijama rayas, ven a esos soldados repartiendo muerte al azar y miles de personas que se contienen. Y yo siempre digo lo mismo, yo me revuelvo en la silla diciendo, bueno, ¿cómo no se abalanzaban ya que su vida estaba comprometida? Pero es que ya habían logrado, a través de la violencia psicológica, generar esa indefensión aprendida. Y en la situación tal vez más cotidiana para nosotros, en situaciones de aula, en esos alumnos que en algún momento dicen, yo no puedo con matemáticas, yo no puedo con física, yo con esto no lo voy a superar. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de indefensión aprendida, de esa sensación de no poder con el entorno o con lo que nos está pasando cuando en realidad tal vez tengamos posibilidad de cambiarlo. Y lo más interesante de la indefensión aprendida es que lo que genera la indefensión aprendida no es el elemento adversivo, o sea, no importa si lo que estoy recibiendo son descargas eléctricas, violencia física, violencia psicológica o violencia verbal. Lo que me genera la indefensión aprendida es la sensación de que yo no puedo controlar lo que me está pasando. Hasta acá
¿Cómo va la idea de frustración sistemática? ¿Bien? Sí, sí, claro. Perfecto. ¿La reconocen? ¿Han tenido estudiantes con estas características? ¿Han visto? ¿Han reconocido esto? Sí. En Bien. clases particulares, por lo menos, sí. Me he encontrado con estudiantes que no hay por dónde, no hay por dónde, no hay por dónde, y ya le presentás cualquier ejercicio, aunque sea hacer una ecuación simple, y ya refunfunea. No quieren saber nada. Bien, mira, yo les voy a contar, acá voy a hacer la pausa. Esta investigación arrancó en el 2016 cuando yo me encontré con una alumna que se llamaba Cintia, la tuve en primer año de liceo. Tenía enormes condiciones, Cintia, para la matemática y para las ciencias en general. Fue una alumna 12, que dejé de ver durante muchos años, y a los años, cuando en quinto humanístico, ahí el segundo año de bachillerato, estamos hablando de 17 años, la vuelvo a tener, y es un bachillerato abocado a la parte de letras. Cintia, cuando hizo la prueba diagnóstica, sacó 1. De hecho, puse un medio más un cuarto, recuerdo, en la diagnóstica, y no lo pudo hacer. Y cuando en una entrevista le pregunté qué le había pasado a Cintia, me decía, mira, yo hasta tercero me fue bien, hasta tercero de liceo, me fui a examen y no la pude salvar nunca más. Y de hecho elegí quinto humanístico, de hecho ella condicionó su carrera porque en realidad sintió en un momento que ella no podía con matemáticas. Y ahí fue donde arrancó nuestra motivación para investigar esto. Y la voy a usar como ejemplo porque en realidad fue la detonante de un montón de elementos. Pero para entender un poquito más cómo se genera la frustración y cómo trabajamos con Cintia, pasamos a un ejemplo más. Este es una propuesta de una profesora de instituto, y nosotros llevamos esta experimentación en un cuarto año. Explicamos lo que es un anagrama, que se los cuento a ustedes por si alguno no lo tiene muy claro. Un anagrama es cuando tomo una palabra y reescribo la palabra con las mismas letras en otro orden. Por ejemplo, con amar puedo generar arma, rama, mara, etc. Son todas anagramas entre sí. Entonces entramos a cuarto año con sobres con palabras, y la propuesta era: tienen 1 minuto para sacar la primera palabra, escribir todos los anagramas posibles. No decir cuáles son, pero sí decir cuántos lograron luego de 1 minuto. Así que repartimos la propuesta, y bueno, durante 1 minuto las pensaron. Cuando preguntamos cuántas habían hecho, la mitad de la clase decía 3, 4, 5, y la otra mitad no había hecho ninguna. Pasamos a la siguiente palabra, misma condición, 1 minuto, ellos lo intentaron hacer, y la misma mitad de la clase que había hecho 3, 4, 5, volvió a hacer de vuelta a hacer 3, 4, 5, y la misma mitad que no había hecho ninguna, tampoco. Así durante 3 veces. ¿Qué pasaba? Que dimos lista de palabras distintas. Para una mitad de la clase usamos las palabras amar, cosa, mora, que tienen todas anagramas como saco, amor, etc. Pero a la segunda mitad le dimos las palabras higo, vicio y pluma, que no tienen anagramas posibles en el idioma español. Pues la cuarta palabra era lo mismo para las dos. ¿Y saben qué? Las personas que estaban en esta columna, esta mitad de la clase, no logró escribir el anagrama japonés. Ninguno. ¿Y qué entendimos? Que la indefensión aprendida la puedo generar en 5 minutos de clase. Simplemente obligando a que alguien se frustre durante 5 minutos, puedo condicionar la capacidad que tiene para resolver un problema. No solamente lógico-matemático, sino que además en diferentes investigaciones y diferentes experimentos que hicimos, ni siquiera memorístico, ni lingüístico. Y además, en la hora siguiente de clase, evaluamos a través de matemática la capacidad para resolver ecuaciones, y esta mitad resolvió 45% menos ecuaciones que la que resolvió esta mitad. Porque la indefensión aprendida la genera en 5 minutos, pero se perdura en el tiempo, más allá de la frustración de ese trabajo. Porque nos condiciona un montón. Y esa es otra característica que tiene la indefensión aprendida, la frustración sistemática. Es como cuando uno tira una piedrita al agua y se hacen círculos concéntricos cada vez más grandes, y yo no puedo esto, y después no puedo esto, después no puedo esto. Bueno, así funciona la indefensión. Entonces, la pregunta que nos hicimos entonces es: ¿existe una vacuna contra la frustración sistemática? ¿Podemos inmunizar la indefensión aprendida? Porque en realidad reconocer a alguien que está frustrado y poder desbloquearlo no es tan complejo, porque lo puedo hacer a través de una secuencia de ejercicios y demás. Pero la pregunta que nos hicimos como docentes en ese momento era: ¿qué prácticas voy a hacer yo en el aula como responsable de la transmisión de aprendizaje
para que mi alumno, pese a que se frustre 5 minutos con un anagrama, no perdure esa frustración y le condicione una carrera o la siguiente hora de clase o todo un mes de actividad. Y acá es donde arranca la investigación de nosotros, porque hasta ahora solamente definimos cosas que ya habían hecho otras personas. Y si bien un montón de cosas que van a ver acá, experimentos, parece que están en la tapa del libro, cuando hablamos de investigación educativa, no afirmamos nada que no podamos comprobar, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Podemos inmunizar la indefensión aprendida? Y hay dos factores que son determinantes para nosotros, que era el título inicial de la investigación, que son los modelos atribucionales y los programas de reforzamiento, que es lo que vamos a ver en cada una de estas, para después pasar a la parte de tips específicos, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a una persona que tiene indefensión aprendida por qué fracasa, las respuestas no son las mismas que a una persona que no tiene indefensión aprendida. Entonces, uno de los experimentos fue darle ejercicios posibles e imposibles a diferentes grupos de personas. A personas que no tienen indefensión aprendida y a personas que sí. A personas que están frustradas, esas que dicen yo con esto no puedo. Y la pregunta fue esta, ¿no? ¿A qué atribuye el no poder resolver los ejercicios? Y ¿saben qué? Las personas que no tienen indefensión aprendida, las del grupo de control, dan respuestas del tipo: es porque es muy difícil, porque el tema no lo conocía, porque no nos dio el tiempo. Pero cuando le preguntamos a personas que sí tienen indefensión aprendida, las respuestas son de otra categoría, son: a mí no me da la cabeza, yo no tengo capacidad para resolver este tipo de cuestiones, y acá viene la primera clave, que es lo que los psicólogos llaman atribuciones causales. Y ya lo decía Dewey por ahí, y Miquilo y Serenizan, que las personas que tienen indefensión aprendida siempre atribuyen a ellos el fracaso. Mientras que las personas que no tienen indefensión aprendida pueden decir que en realidad no depende exclusivamente. Y además hacen atribuciones que son generales, los que no tienen indefensión con los que sí. Porque en realidad que no me dé la cabeza no es una explicación específica. Esa no es una condición que yo pueda medir. Sin embargo, el hecho de que sea difícil o que me faltó tiempo, sí. Entonces, dentro del primer tip que nosotros siempre trabajamos, y acá es donde hacemos el stop para poder repensarnos como profesores de aula, es tomarnos tiempo para asignar atribuciones causales adecuadas, y esto lo probamos durante un año. Vamos a suponer que Paola es mi alumna de primer año de liceo. Le mando, te elijo a vos, Paola, porque sos un poco la productora de todo esto. Paola, le mando los deberes de matemática, la primera clase no los hace, o los hace mal. Pasa la segunda clase y Paola de vuelta, los deberes no los hace o los hace mal. Y eso me pasa durante una semana. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como docente? Darle una atribución causal. Tengo que explicarle a Paola por qué está fracasando. Me puedo sentar con ella y decirle: mira, Paola, es porque te distraes mucho con el celular, porque no prestas atención en clase, porque, bueno, te falta tiempo de repaso, porque en realidad deberías buscar otro tipo de bibliografía. Pero si yo no le doy una atribución específica y solamente depende ella de asignarse a sí misma el hecho de su fracaso, existe la posibilidad de que se asigne a ella misma la causa, la falta de habilidad, y eso la empieza a condicionar. Y ahí empiezan a hacer la indefensión aprendida. Y la frustración sistemática, que no es una frustración que solamente me dura un rato. ¿Se entiende por acá? Bien. Sigo. Programas de pretratamiento. ¿Qué son los programas de pretratamiento? ¿Qué es un pretratamiento? Era para ustedes la pregunta. La palabra lo dice, creo, ¿no? Es previo al tratamiento. Bien, exacto. Entonces, el pretratamiento es exactamente eso. ¿Qué es lo que voy a hacer previo a un tratamiento? Nosotros lo que agarramos fueron varios grupos de cuarto año de bachillerato, y lo que hicimos fue someterlos a una tarea irresoluble. A esta tarea incontrolable o ejercicio irresoluble es un ejercicio que no podía resolver. O sea que durante un tiempo los obligamos a frustrarse acá. Y después pusimos ejercicios que podían resolver. ¿Qué medimos? Si con lo que podíamos hacer previamente podíamos lograr que en esta etapa les fuera mejor. Y a un grupo le pusimos 8 ejercicios que podían hacer. Descanso, los frustramos y medimos que podían hacer. Al grupo B
le hicimos la mitad de los ejercicios posibles, descanso, los obligamos a frustrarse y vimos lo que podían hacer, y obviamente al grupo C, todos los ejercicios imposibles, descanso, los obligamos a frustrarse y vimos en cuál les iba mejor. El otro grupo, que es el grupo de control, lo utilizamos para ver si los ejercicios estaban adecuados a. ¿Y a cuál grupo les parece que les va mejor? ¿Al A, al B o al C? Después, en los ejercicios, después que los obligué a que se frustraran. Al grupo A, ¿no? ¿Podríamos quizás en el chat anotar las letras? A, B, C. A ver, vamos viendo. ¿Se entendió la propuesta acá? Ahí estoy leyendo a Emiliano que me dice A. También de André A. Miren eso, vamos por... Va ganando la A, Guille. Bien. Bueno, les muestro. Al grupo que les va mejor es al grupo B. Wow. Tiene una respuesta bastante evidente si la llevamos a algo de la vida cotidiana. Cuando yo estoy, imagínense, cuando yo tengo siempre esa condición de que todo lo que hago triunfa, cuando yo me obligo a frustrar, cuando la vida me obliga a frustrarme con algo, no encuentro mucha forma de salir de ese sentimiento. Sin embargo, cuando a veces las cosas me salen y a veces no, y la vida me obliga a frustrarme con algo, puedo tomar como que eso es parte del juego. Entonces, acá el tip, y esto también lo evaluamos durante bastante tiempo, es necesitamos, si queremos inmunizar a nuestros alumnos para evitar la frustración sistemática, tenemos que ayudarlos a generar situaciones de dificultad diversa que los obliguen a frustrarse de vez en cuando. Porque si ellos siempre tienen éxito, lo más probable es que entre el fracaso primero les vaya mal. Y acá pasa a veces que, a ver, por dar un ejemplo, tenemos alumnos que en primer año me tienen a mí como docente de matemática y soy una persona que los motiva y ante lo mínimo les pongo un 10. Y quiero que les vaya bien, entonces hacen algo más o menos y capaz que pongo un 5, pero le pongo un 7 porque necesito que esté bien. ¿Eso está mal? No, puede ser mi forma de trabajo. Pasan a segundo año y tiene un profesor más exigente, que ve que en realidad se están dejando estar y da para un 6 y les ponen un 5 para en realidad obligarlos a esmerarse un poquito más. ¿Qué va a pasar? Que los obligan a frustrarse demasiado y en realidad esa sensación de éxito anterior los condiciona un poco para la frustración. Y en realidad no hay mala voluntad ni en el profesor de primero ni en el profesor de segundo, pero esa combinación a veces de cambio de metodología de trabajo los condiciona un montón. Entonces, para evitar la frustración sistemática, lo que siempre recomendamos es alternar los niveles de dificultad. Si yo tengo unidades que son muy complejas, debería alternarlas durante el año con unidades que sean fáciles. O además, durante una unidad, si tengo un alumno que le está yendo mal, debería haber un día donde pueda tener éxito con su trabajo. Y llevar un día una propuesta que pueda tenerla bien. No importa si en realidad le viene yendo mal, para en realidad ayudarlo a que se motive y no caiga necesariamente en la frustración de no poder. Igual que repensar el orden en los ejercicios de las evaluaciones. Y acá, lo digo con mi experiencia, yo como profesor de matemáticas, lo que hacía siempre era, cuando ponía el parcial de fin de año, en todos los ejercicios que tenía, los ponía en el mismo orden que los di en el año. Porque para mí era la secuencia lógica, porque así lo trabajé durante el año. Pero es probable que el primer tema que di en el año sea del que menos se acuerde, o el segundo. Y si durante el primer ejercicio les va mal, y durante el segundo ejercicio les va mal, porque se acuerdan poco, porque se lo rifaron o demás, empezamos a condicionar el resto de la propuesta. Y si bien hay gente que pueda decir, con mucha razón, mira, los alumnos pueden elegir por qué ejercicio arrancar, cuando lo trabajamos en primaria, el 83% de los alumnos hacen las pruebas en el mismo orden que la ponemos. No siempre tienen esa capacidad de decir, voy a arrancar por el que me parece más fácil. Entonces, eso también, a repensar. Acá no hay un manual para evitar la frustración sistemática, sino sería tan simple como seguir 15 pasos y nadie se frustraría, ¿no? Acá simplemente llevar a la reflexión, y acá siempre lo digo también, repensar las actividades diagnósticas. En Uruguay es muy común que cuando salgan los alumnos de la escuela, de primaria y entran a secundaria, la primera semana ponemos
todas las materias, las 11 materias, es una prueba diagnóstica. ¿Para qué? Para ver qué tantos conocimientos traen de la escuela y demás. ¿Y qué pasa cuando fuimos a ver las resoluciones de las pruebas diagnósticas del primer año de nuestro liceo? Que casi el 80% tenía toda la prueba en rojo, y era insuficiente. Y durante la primera semana de clase los sometemos a un montón de pruebas para que durante la segunda semana de clase el alumno lo único que recibe son un montón de calificaciones rojas que le dicen que en realidad no está preparado suficiente para arrancar. Entonces, y a veces pasa que después hacen un poquito de repaso y ya a la siguiente sección están, y están a un nivel adecuado. Entonces, pensar un poquito, ¿es necesario llevar a decirles constantemente que ellos no pueden o no recuerdan en una prueba diagnóstica? A veces yo creo que una de las cosas que podemos tener en cuenta como docentes es eso, ¿no? Que lo primero que vean no sean las cosas que no saben o las cosas que no pueden, porque eso los condiciona bastante al principio. Y esto lo digo en base a las respuestas numéricas que tuvimos de las pruebas. Simplemente, acá no estoy diciendo que no sea necesario hacer una prueba diagnóstica, pero tal vez no hacerlas de esa forma tan sistemática que estamos acostumbrados. Yo a veces digo que los docentes, y lo vuelvo a decir, acá no lo digo como referente a ABP, lo digo como profesor de matemática basado en mi experiencia. Los docentes a veces somos máquinas de frustrar a alumnos, pero no lo hacemos con mala intención, lo hacemos porque es la forma que nosotros tenemos de trabajar y de la forma que aprendimos y de la forma en la que siempre lo hicimos. Y a veces no nos tomamos ese tiempo para repensar qué tanto estamos haciendo por nuestros alumnos en favor o en contra de. Y yo siempre les pido acá, y ahora lo voy a hacer una vez más, que dibujen. ¿Tienen para dibujar ahí? Bien, dibujen un triángulo. Bien. ¿Lo tienen? Perfecto. Antes de mostrármelo, yo casi que les puedo asegurar que el 80% de ustedes dibujaron algo así. Un triángulo que tiende a ser equilátero o isósceles, y que la base es paralela al borde inferior de la hoja. El 80% de los docentes lo dibujamos así. ¿Y por qué lo dibujamos así? Pongan las manitos, que nos pongan con el clic de manitos. Bien, bien. Para que tengamos esta visión. A ver cómo andamos. Vamos Perfecto. poniendo... ¿Y por qué lo hacemos así? Porque así es el ejemplo que trabajamos los docentes. El otro 15%, un 15%, lo dibuja rectángulo, así, con la esquina del ángulo recto en la parte inferior derecha de la hoja, porque los profesores de matemáticas, generalmente el tercero, trabajamos Pitágoras y es el ejemplo que damos. Entonces, cuando nos piden dibujar uno, es el primer ejemplo que nos viene a la cabeza. Y los docentes aprendimos a trabajar de cierta forma, y después replicamos esa forma de trabajo, y a veces no nos cuestionamos tanto qué tanto estamos influyendo. Por eso lo digo, que no hay mala voluntad cuando lo hacemos, pero no nos detenemos demasiado a pensar cómo lo estamos haciendo y si estamos moviendo, porque a veces le pedimos a los chiquilines sean creativos, sean distintos, pero nosotros no nos sentamos a ponernos demasiado creativos. Y paso porque me quedan poquitos minutos y hay un par de tips más. Porque así en la siguiente etapa nos rinde. Como lo viene haciendo, estupendo. Por acá venimos genial. Y la siguiente parte, que es uno de los experimentos que hicimos, que a mi gusto fue uno de los que más me llamó la atención y me rompió el esquema que tenía previsto, es qué pasa cuando nosotros obligamos a dar atribuciones causales al fracaso o al éxito. Nosotros hicimos una prueba de múltiple opción, donde iban a la sala de informática nuestros alumnos, se sentaban frente a una computadora porque queríamos eliminar el factor humano, queríamos eliminar las caras, porque a veces esas cosas condicionan mucho los resultados de una investigación. Cuando vamos repartiendo hojas de escrito y empezamos diciendo, bueno, el que estudió bien y el que no estudió se va preparando para febrero, ya eso también los va condicionando. Entonces, para eliminar todos los factores posibles, solo si iban a la sala de informática, se enfrentaban a una múltiple opción. ¿Qué pasaba en esa múltiple opción? Les dábamos 20 preguntas. Las 10 primeras, pusieran la que pusieran, les daba incorrecto, porque necesitábamos frustrarlo durante 10 minutos. Nosotros lo que evaluamos era que también les iba en las otras 10.
y los dos grupos diferenciados eran, para unos, cada vez que escribían una respuesta incorrecta, les aparecía el cartel rojo, respuesta incorrecta, recuerda que la prueba está en función de tu capacidad intelectual. Pero para la otra mitad, cada vez que se equivocaban decía respuesta incorrecta, recuerda que la prueba es de difícil resolución. Y saben que esta prueba, el simple hecho de que una máquina les dijera que el error que cometían era porque básicamente no tenían las capacidades necesarias para hacerlo, condicionaba las últimas 10 respuestas. De hecho, en la atribución causal, cuando al grupito que le decíamos que la prueba estaba en función de su capacidad intelectual, acertaban 3,7 de 10 preguntas de múltiple opción, que estadísticamente simplemente el azar les hubiese dado para acertar 3,3. O sea que ni siquiera desafiamos la estadística. Sin embargo, cuando decíamos que era difícil resolución, acertaban 6,35. Y a los que no le decíamos nada, podían llegar al 7. O sea que mejoramos casi al doble la capacidad de resolver un problema simplemente porque le decíamos que algo era difícil en vez de dejarles. Y acá viene uno de los aprendizajes más grandes. De hecho, las personas que estaban en este grupo, donde nosotros les decíamos que su fracaso tenía que ver con sus capacidades, contestaban mucho más rápido porque ni siquiera leían las opciones. En un momento pasaban porque en múltiple opción controlaba cuánto tiempo demoraban en responder y medía otro tipo de actitudes que iban teniendo. Y esto nos parecía increíble. Y acá viene esto: concientizar respecto a la dificultad de las evaluaciones, simplemente en los grupos donde entrábamos en diferentes asignaturas, con permiso de los docentes y demás, y les concientizábamos respecto de qué tan difícil era la prueba cuando los separábamos en dos al grupo y le decíamos, bueno, van a tener una prueba, es bastante difícil, así que tómense su tiempo y demás, les iba mejor a los que simplemente no le decíamos nada. Y en realidad los condicionábamos a que se tomaran un momento más y que entendieran que si un ejercicio no les estaba saliendo, había una causal que era la dificultad en sí misma de la prueba. Así que este es un tip más para tener en cuenta. Hasta acá, porque me quedan pocos minutos. ¿Dudas antes de las apreciaciones? No, está claro. Bien. Y después, el poder de la palabra que tenemos los docentes es muy fuerte. Y siempre, acá también, que quiero dejar de compartir. Tratamos de que tengan presente qué tan fuerte es la palabra que nosotros tenemos, y les propongo un experimento para hacer también un segundito. Quisiera que ahora, durante 10 segundos, que les voy a decir una secuencia de palabras, cierren los ojos y solamente escuchen la secuencia de palabras que les voy a decir. Y tengan presente qué es lo que están sintiendo mientras le voy diciendo la palabra. ¿Están listos? Cierren. No. No. No se puede. No lo podés lograr. No. No. Abran los ojos. ¿Alguna que cuente la experiencia? Vieron que acá donde dicen, era malo lo que hacía Seligman con los perros, pero lo que me hicieron ahora fue peor. Bueno, ahí brevemente, María Eugenia, ¿qué sentiste? Ay, me quería ir. Claro. ¿Y por qué, María Eugenia? Sentí que nada, que me decías a todo, ¿no? Y que bueno, ¿qué hago acá? Y saben que a veces eso también le pasa a nuestros alumnos. Aunque el no, al igual que ustedes, no iba dirigido a ninguno de ustedes. Ustedes les acaba de decir 2 diapositivas antes, lo vienen haciendo estupendo. No hay ningún motivo por el cual deberían haberse sentido mal. Pero cuando nosotros sentimos inseguridad con respecto a cualquier tema, la negativa siempre nos condiciona el rendimiento. Es más, deben haberse quedado con la sensación media como de nerviosismo, así que es lo que siempre dicen, me quedé con una sensación media como hasta fea. Arruinaste el taller, dice, bueno, hasta ahí veníamos bárbaros. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que ahora en Uruguay se va a venir la primavera dentro de poco. Tenemos a Juancito en la clase que está con las primaveras medias arreboladas y está ahí con el compás dándole compañero de enfrente, y uno está, no Juan, y nos damos vuelta para seguir con la explicación, quieto Juan,
y nos damos vuelta y empezamos, sentate en el banco, y otra vez no. Eso, que todos esos no, y todos esos, esa llamada de atención, que iban para Juan, que Juan probablemente me hizo así con el hombro y siguió con el compás con el compañero, lo recibieron los 30 y pico que tenía en el salón. Y ¿saben qué? Los condicionó también. Y yo no por esto estoy diciendo, bueno, no hay que rezongar a Juan, porque también tenemos que atender lo que está pasando con Juan. Lo único que estoy diciendo es que cuando hicimos la experimentación y emitimos a un Juan actor en una clase y la dividimos en dos y vimos qué tantas ecuaciones resolvían y cuántos problemas de lógica resolvían. El subgrupo que estaba con Juan y los que no, los que estaban con Juan siempre les iba peor. No importa cómo combinábamos a los alumnos. Y eso también condiciona. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer como docente con ese Juan? Y bueno, no sé. Yo lo que les estoy diciendo es que sí, eso también condiciona al de los alumnos, porque en realidad no hay respuestas. Hoy en el chat alguien mandó acá por privado cómo podían hacer con a ver, esperen que lo leo. Recomendaciones para, ahí está, para implementar un cambio. Y en realidad, yo les decía, simplemente yo aprendí muchísimo de frustración desde el error y desde el ver las cosas que cometía. Yo no tengo un manual de éxitos acá. Capaz que sí les puedo compartir un manual de las cosas que sé que no funcionaron, pero en realidad depende muchísimo del tipo de grupos. A nosotros nos cambiaban mucho los resultados con los grupos que eran de viaje que con los grupos que eran locales. Que con los grupos que eran del interior que con los grupos que eran de la capital. Hay montones de variables que hacen que los grupos sean distintos y no todo funciona con cada grupo. Y acá, lo dije en la última charla, que había un hombre entra a un restaurante y pide un plato de camarones y un vaso de leche chocolatada, ¿no? Entonces el mozo se lo trae, el tipo agarra un camarón, lo pela, lo sumerge en la leche chocolatada y se lo come. Y el mozo puso la misma cara que pusieron un montón de ustedes acá, ¿no? Y el mozo dice, disculpe que le diga, pero la primera vez que veo una cosa así. Y el tipo dice, y la última, porque la verdad que esto está espantoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Animarse a probar. Hay que animarse a probar porque no siempre va a ser un camarón con leche chocolatada lo que nos va a tocar probar. Pero depende de nosotros poder, y ahí sí, repensar una diagnóstica que nos permita evaluar, entre otras cosas como recomendación, la capacidad que tienen para frustrarse nuestros alumnos. Deberíamos poder medirla de cierta forma. Y poder reconocer a nuestros alumnos cuando están entrando en ese estado de frustración sistemática. Y a modo de resumen, porque no me queda más, y es muy difícil resumir 2 años de investigación y 18 experimentos que hicimos. Recuerden, yo les conté 3 nada más. Esperen que acá les quiero compartir. A modo de resumen, algunas cosas de las que simplemente hablamos hoy. A tener en cuenta, programa de reforzamiento, tener en cuenta qué hacemos previo a todas las actividades y poder ir alternando los niveles de dificultad. Que hayan días de gloria para todos, para los que le vaya bien y para los que le vaya mal. Que no estén todas las unidades fáciles del principio de año y todas las difíciles al final o al revés. Que haya una unidad donde los pueda desafiar y que haya una unidad, aunque sea corta, aunque sea cuasi inventada, para que ellos puedan salir y sentir que pueden salir adelante del curso. Que yo les atribuya causas específicas cuando vea que no están pudiendo, a mis alumnos, que les pueda decir, el motivo por el cual no estás pudiendo con esto es, y estar atento, que sea algo real. Y bueno, por lo pronto, por hoy, no mucho más, porque en realidad me quedan 6 minutos y los quiero escuchar. ¿Cómo vamos a seguir? La idea es invitarlos para todos aquellos que puedan y quieran volver a conectarse dentro de 15 días. Vamos a hacer una jornada donde sí van a trabajar ustedes con ustedes mismos. Ya no van a tener la masa de hoy, que en realidad fue bastante monologuística, pero bueno, quería darle un poquito de insumos para después darles en el próximo taller partes para trabajar. Entonces, invitarlos para dentro de 15 días a las 7 de la tarde, como estaba en la invitación, poder juntarnos y ahí sí, poder trabajar de forma conjunta con algunas actividades específicas que vamos a dar y algunas pautas, profesores de Uruguay y Chile. Porque una de las cosas que vimos cuando trabajamos con México, Chile y Uruguay en la última actividad es que
no importa si estamos trabajando con alumnos que están en el desierto de Mexicali, están en el borde de la cordillera de Chile o están contra la costa oceánica de Uruguay. Los alumnos se frustran con las mismas cosas. Y los docentes también nos frustramos con las mismas cosas. Y esta pandemia que nos pegó a todos nos frustraron por los mismos lugares. Y no importa si en realidad tenemos montones de diferencias culturales o de formación. Nos pasan las mismas cosas. Entonces, me parece que ahí es donde viene el enriquecimiento y el aporte que van a tener que volcar tanto los maestros de preescolares para sumarnos en la próxima instancia, donde ustedes van a ser los partícipes directos y son los que queremos escuchar, los de preescolares, los de escolares, los de ciclo básico, los estudiantes de magisterio y de profesorado, que están teniendo sus prácticas y están teniendo alumnos, pero también están siendo alumnos a su vez, y escucharlos ahí. Capaz que Hilda, yo me despido por acá y les dejo para que Paola y vos les den cierre en estos 4 minutos y, bueno, contestar las dudas que tengan, si no, para dentro de 15 días. Espero que les haya nutrido un poquitito este pasaje medio enloquecedor que hicimos por la frustración sistemática y por el trabajo de Seligman y la investigación que hicimos nosotros. De la cual les digo que está la publicación, la podemos compartir con muchísimo gusto, que de hecho están en las redes si la quieren buscar, pero si no, se las puedo pasar por correo también. Los dejo con Hilda y con Paola. Eso. Muchas gracias, Guillermo, como siempre, un muy, muy buen aporte, ¿no es cierto?, sobre todo para esta temática que también a nosotros como profesores, no solamente los estudiantes se frustran. Así que agradecidos también justamente de que hayan venido. Y tal como les dice Guillermo, la idea de esta actividad es que nosotros podamos obtener frutos con resultados concretos. Así tal como ustedes nos están pidiendo, ¿no es cierto?, que Guillermo les dé como un tips, podemos construirlo nosotros. Y para ello, entonces, es necesario de que en 15 días más nos podamos juntar, donde vamos a nosotros a trabajar algunas estrategias para compartir, y así entonces formar un buen plan estratégico en caso de que tengamos, ¿no es cierto?, una prevención para la frustración. Por ahí estoy leyendo que, excelente, muy bien, uno de los grandes temas es evitar justamente en caer la rutina. De todas maneras, la rutina también nos puede causar frustración. Quisiera, no sé, si alguien quisiera dar alguna opinión dentro de la asamblea. Yo tenía una pregunta con respecto a los grupos que se usó para el estudio. Las distintas segmentaciones. ¿Eran, digamos, grupos con nivel de matemática, entre comillas, parejos? Eso sí. Mira, te cuento. Dentro de los grupos de investigación, siempre tratamos de que toda la heterogeneidad esté cubierta, ¿no? Entonces, cuando hacíamos los grupos, siempre teníamos misma cantidad de mujeres que de varones, de niños con 2 bajas, de los 2 con 1 baja. Entonces ahí están contemplados todos. En cada subgrupo teníamos la misma cantidad de repetidores que no repetidores. Nosotros trabajamos con grupos de preescolares, 400 fueron alumnos de la escuela, o sea, no sé, en Chile, como le dicen acá en la escuela, la parte de primaria, y los otros 620 y pico fueron de secundaria, y ahí trabajamos de todo. Ahí, si ustedes miran después en la investigación, están bien separados, y tratamos de evaluar eso. Y ¿sabe qué? Nos descubrimos que la gente que a ver, los alumnos se frustran de igual manera los que tienen 2 bajas que los que están al borde de repetir que los alumnos brillantes. Es más, casi te puedo decir que los alumnos que les va mejor cuando los obligás a frustrarse, se frustran peor. Por esta misma condicionante de que cuando yo estoy acostumbrado a que me va bien, cuando me enfrento a algo irresoluble, me tranco más. Así que casi te diría que los de buen nivel nos dieron siempre la sorpresa, que esa era otra. Yo pensé que a los que les iba peor cuando los obligabas a frustrarse, los que tenían más bajas, se achicaban más. En realidad son los que se achican menos después. A los alumnos que tenían 5 bajas, cuando los sometíamos a la frustración, en las siguientes actividades no les iba tan mal como a los que no tenían bajas. Claro. No, y aquí es clave también el tema cómo el profesor maneja también la frustración. Justamente por ahí estábamos leyendo en chat de que efectivamente a veces uno no se da cuenta de que conduce la frustración dentro del aula. Así como, por ejemplo, tú mostrabas el caso del triángulo en el ámbito de la ciencia, lo podemos ver con la famoso dibujo de células. Todos los estudiantes dibujan la célula inicial, pero si tú le pones otro modelo no saben diferenciarla.
A mí me hace acordar a veces cuando, como el Chavo del Ocho, ¿no? Que supongo que en Chile lo conocerán también, cuando le preguntaban Sí, 3 naranjas más 3 naranjas, el Chavo decía, yo lo sabía con manzanas. Y me pasa exacto. cuando tengo un alumno que le pongo una representación gráfica de una función lineal, la trabajan bárbaro con nosotros, saben lo que es el coeficiente, el término independiente, pasan a física, trabajan ley de Boyle, es con función lineal también, Mm, y no identifican los coeficientes, y pareciera que fuera otro tema distinto. Y decían, en matemáticas sí lo entiendo, pero en esto es la misma función, aplicada a algo particular, pero lo segmentamos tanto a veces en la forma que trabajamos, donde pareciera que la matemática es solo la matemática, que los chiquilines pasan a la siguiente materia como si fuese una habitación distinta y quedan compartimentados y atrapados en eso. A veces esa falta de horizontalidad que le damos a los temas los estanca también. A ver, todos hacemos lo mejor que podemos el trabajo. Todos hacemos lo mejor que podemos. Simplemente acá la invitación es a reflexionar a veces con este tipo de cosas, qué tanto aporte estamos haciendo para evitar que se frustren o no. Sin lugar a dudas que todos los que están acá están súper motivados y con muchísimas ganas, y los que no están también. Es una invitación a reflexionar sobre temas puntuales. Sí, yo estoy de acuerdo, Karen, en la transversalidad. Yo siempre miré eso de las maestras. Lo decía el otro día cuando hablaba con Paola, ¿no? Yo siempre miré de los maestros ellos agarran, yo cuando trabajaba de subdirector en un colegio, visitaba mucho a los maestros mientras hacía esta investigación, poner una foto de un paisaje, y en esa foto del paisaje decían, bueno, y según este paisaje, ¿en qué clima estamos trabajando? Entonces, ¿en qué estación estamos? Y según la ropa, ¿de qué país serán? Y según esto, y bueno, y hablando de cantidad de hojas, vamos a trabajar algo de matemática. Y con una lámina, la mujer trabajó historia, geografía, todos los temas abarcados. Yo no hubiese sabido ni por dónde arrancar solo para hacer algo de matemática. Y eso nutre muchísimo. Y los alumnos que tienen mejor trabajo en la transversalidad también se frustran menos. Eso también lo pudimos comprobar. No pudimos experimentar mucho, por eso no lo hago tanto en énfasis, pero el manejo de la transversalidad de temas hace que se frustren menos. Por esto que les decía, ¿no? En matemática entienden un tema que después vinculan sin problemas en física. Y eso hace que se frustren menos. sí, para eso es importante también justamente el trabajo del ABP. Desarrollar aprendizajes basados en proyectos es como vital justamente para poder aclarar un poco también esta transversalidad. Así pues, estamos ya en la hora, Guille. Agradecemos nuevamente la concurrencia en general y les solicitaría de que cuando les llegue la invitación en el siguiente link, por favor confirmen la asistencia, porque la próxima sesión vamos a formar equipos de trabajo. Para ello también quiero pedirles por favor a los colegas que enciendan sus cámaras cuando estemos trabajando en grupo, porque también es importante mirarnos a las caras. Nosotros le pedimos harto a nuestros estudiantes que tengamos también esa conexión visual. Así que para la próxima esperamos de que todos pudiésemos compartir cámaras y trabajar entonces en equipo. Paola, ¿algún mensaje? ¿Algo que quieras darle a tu comunidad? No, simplemente agradecerles a ustedes en nombre de los profesores que estamos aquí presentes. Estoy seguro que a todos les gustó el tema. ¿Sí o no? Díganme sí o no. Bueno, este es un tema recurrente entre conversaciones de amigos, colegas, porque todos hemos pasado por este estado, hemos tenido estos sentimientos, a veces de enojo, de tristeza, pero estamos aquí para apoyarnos. Esa es la idea, compartir vivencias. Ojalá que el próximo taller ya podamos compartir más y podamos conocer nuestras realidades, tanto de allá como de acá, y saquemos de este encuentro algunos tips, como vimos hoy día, algo que nos ayude, y por último, el ya compartir con otros colegas y saber que no estamos tan lejanos en lo que es sentimiento, en lo que queremos hacer, ya es gratificante. Así que les agradezco a Guillermo, a la profesora Hilda, por su tiempo, por su entusiasmo de querer compartir sus experiencias, y los dejo invitados para dentro de 15 días reunirnos otra vez en torno a este tema. Así que un abrazo enorme desde Punta Arenas